tomar su asiento, iglesia. Bienvenidos al centro. Igual a todos los que nos están viendo a la distancia, bienvenidos a casa, en línea por supuesto, pero también la bendición llega hasta allá donde ustedes se encuentran. Quiero iniciar con un par de preguntas. La primera es, ¿cómo se sentirían si tuvieran la oportunidad de ir a espiar su futuro? ¿Les gustaría? Levántame la mano, ¿quiénes les gustaría ir a espiar su futuro? La verdad. Ahora, ¿quién no le gustaría para nada ir a espiar su futuro? ¿Es en serio? Bueno, está bien. Ahora, la otra pregunta, si tuvieran que enviar a alguien a espiar su futuro, ¿a quién enviarían? Piénsenlo por un momento, piénsenlo muy bien, porque esta es una pregunta medio tricky. ¿A quién enviarían? Yo les quiero dar algunos consejos de a quién pueden enviar. Yo creo que la mejor persona que uno puede enviar a espiar el futuro es a esa persona vina, chismosa del grupo, así la vecina vina, que se sabe todo. Yo creo que esa es la persona que usted tiene que enviar, porque le va a contar así cada detalle, es más, se va a inventar hasta cosas que ni vio, ¿cierto? O todos tenemos un amigo, una amiga que le cuenta a usted las cosas así con efectos especiales y un drama, el mejor storyteller de la vida, que uno dice a ese envío yo, porque yo necesito que me venga con una buena historia, porque qué aburrido que vaya a espiar y que luego diga, sí, muy bonito su futuro, ajá, y ya. O que le diga, no, aburridísimo su futuro, y no, hombre, ya me echó a perder la vida, ¿verdad? O sea, uno sabe quién enviaría, yo ya sé quién enviaría. O bueno, a la mamá tal vez, que ya sabe siempre lo que va a pasar, ¿verdad? Seamos honestos. En fin, la cuestión es que en la Biblia hay una historia muy parecida. Resulta que desde los tiempos de Abraham, Dios da una promesa. Y dice que a su pueblo le iban a dar una tierra muy buena, la tierra prometida. Y esta promesa viaja por generaciones de generaciones y llega hasta el punto en donde está Moisés por recibir esta tierra prometida, y él decide mandar a 12 espías, uno por cada tribu de Israel, y les dice, necesito que vayan a espiar esa tierra, la promesa de Dios. Se van estos 12 espías a ver cómo era esa tierra. Les dice, necesito que me digan qué hay, cómo es el fruto, cómo es la ciudad, que si hay árboles, no hay árboles, todo, vayan a espiar. Entonces se van estos 2 espías por 40 días a espiar a ver cómo era esa tierra. Y se dan cuenta que ahí el fruto es grandísimo. El mejor fruto de todos. Nunca habían encontrado un fruto igual a este. De hecho, los toppers que llevaban no les sirvieron para nada, porque el fruto no cabía ahí. ¿Les ha pasado que prestan un topper y no se los devuelven? A mí me pasa. No voy a volver a ver a nadie aquí. Y no tiene nada que ver con la suegra o algo así, ¿verdad? No, pastora, no estoy diciendo eso. Es otra persona, pero no voy a volver a ver. No, mentira, ayer estaba hablando con ella y me dice, le debo un topper, y yo ni me acordaba ya de que me debía un topper. Es que la conciencia, ¿verdad? ¿Cómo es? No, estoy vacilando. No, tranquila, puedes dejarte el topper. No la estoy viendo. En fin, la cuestión es que el topper no sirvió de nada, porque el fruto era tan grande que tenían que traérselo de 2 en 2. Entonces, cuando estos espías llegan a dar aquí el fruto, y le dicen a Moisés cómo era grandísimo, y empiezan a hablar las maravillas de este lugar. De un momento a otro, siento yo, o imagino yo, que empieza a cargarse el lugar. La atmósfera, imagino, cuando empiezan a hablar, porque de un momento a otro empiezan a hablar ya con otro idioma, como en derrota. Y empiezan a decir, pero la verdad es que no podemos conquistar ese lugar. El fruto es riquísimo, es enorme, pero la verdad es que no podemos conquistar ese lugar. Hay gigantes, no lo vamos a lograr. Y yo quiero hablar de esta historia con ustedes. Nos vamos a adentrar en el corazón de estos espías, porque el pastor Esteban nos estaba hablando el 31 de diciembre acerca de que este 2026 Dios nos va a mandar a derribar gigantes. Y yo creo en eso. Y por eso es muy importante que nosotros empecemos a derribar argumentos que tenemos en nuestro corazón
para que nosotros podamos entender que los retos que tenemos por delante, para poder derribar estos argumentos, necesitamos tomar estos retos con fe y con Dios en nuestro corazón, sabiendo que Él nos acompaña en cada paso del camino. Y por eso hoy vamos a derribar 3 argumentos que muchas veces se levantan en nuestro corazón. Primer argumento, el argumento de la inferioridad. Acompáñame a Números capítulo 13, versículo 33. Este fue el reporte de los espías que le dieron a Moisés y a su pueblo, porque el pueblo estaba expectante y estaba, bueno, ahora sí, cuéntenos, ¿qué vieron? 10 de ellos llegaron con un reporte completamente negativo y 2 de ellos llegaron con el reporte positivo, el reporte de fe. Números 13, 33. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, que son parte de la raza de los gigantes. Y ojo esto, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Las langostas a las que se está refiriendo aquí, o se estaban refiriendo estos espías, eran insectos, saltamontes. Así se estaban viendo ellos delante de estos gigantes. Se estaban viendo insignificantes, torpes, pequeños, delante de aquellos gigantes a los cuales Dios les estaba mandando a conquistar. ¿Quién les había llamado a ellos langostas? Nadie. Se supone que eran espías. Se supone que los espías pasan desapercibidos. Pero entonces era su misma percepción. Ellos mismos se veían de esa manera, se veían como langostas. Y entonces yo me pregunto, ¿de dónde salió esa mentira? Esa distorsión de su imagen, de por qué pensaban de ellos como pequeños, como insignificantes, como incapaces. Y creo que aquí tal vez ellos se veían de esa manera por 2 razones. En primer lugar, pienso que la esclavitud probablemente moldeó sus ojos. Ellos venían de Egipto y por supuesto, cuando hablamos de Egipto, hablamos que venían de situaciones de pecado, porque muchas veces la Biblia habla de Egipto como situaciones de pecado. Todos aquí venimos de una vida pecaminosa, ¿verdad que sí? Y Jesús nos libró de esa vida. Amén. Y Jesús perdonó nuestros pecados, ¿verdad que sí? Y por eso nosotros vivimos constantemente, todos los días, en una vida arrepentida. Esa es nuestra vida constante, así se tiene que ver, porque ninguno de nosotros está exento de pecar y necesitamos vivir vidas arrepentidas. Cada día venir y examinarnos delante de Dios. Entonces, muchas veces la esclavitud lo que hace es exactamente eso, moldea nuestros ojos. Así que yo creo que las memorias que tenían ellos de cadenas, de injusticia, de maltratos, deformaron su visión. No sabían cómo verse libres, no sabían cómo verse capaces, no sabían cómo verse dignos. Y ustedes se han dado cuenta cómo cada vez que nosotros no nos vemos dignos, no vemos el valor que hay en nuestras vidas, no nos vemos con el honor que Dios nos ha hecho, nos metemos en problemas. Nos metemos en malas relaciones, nos autosaboteamos, no nos cuidamos, no cuidamos nuestro corazón, no cuidamos el corazón de los demás. Y eso es un problema. Y eso era lo que estaba pasando con este pueblo. Y en segundo lugar, yo creo que el estrés distorsionó la realidad. Hoy en día, nuestra sociedad vive completamente estresada. ¿Cierto o no? Vivimos en una sociedad sumamente estresada, porque vivimos en una sociedad sumamente acelerada.
Y el estrés distorsiona la forma en que nosotros vemos las cosas. La neurociencia ha comprobado lo que la Biblia ha dicho desde siempre. Cuando nosotros estamos estresados, la hormona del estrés, el cortisol, se eleva. ¿Y sabe qué hace eso? ¿Sabe qué hace el cortisol? ¿Sabe qué hace el estrés? Hace que las cosas, los problemas, se vean más grandes de lo que son. Andamos estresados y vemos los problemas y las situaciones más grandes de lo que son. Así que sí, esa tierra sí tenía gigantes, pero ellos no eran langostas. Y te tengo una noticia: vos no sos langosta y tenés a un Dios que es grandísimo. Deja de verte con la inferioridad que muchas veces te ves. Y por eso quiero recordarte lo que dice la Biblia acerca de vos. Porque muchas veces las mentiras van a querer venirse a sembrar en tu mente y en tu corazón. Y ahí es donde entra la palabra de Dios en acción en tu mente y en tu corazón. Y tenés que grabarte tu identidad y tenés que reemplazar esas mentiras con la identidad que Dios te ha dado y las miles de promesas y cientos de promesas que hay aquí en su palabra. Y solo te voy a leer algunas para que sepas lo que dice la palabra de Dios acerca de vos. Mira lo que dice: fuiste creado a su imagen y semejanza. La siguiente pantalla. Fuiste amado, sos valioso, sos único, sos aceptado, sos libre, sos escogido, sos perdonado, sos redimido, sos justificado, fuiste formado, sos escogido, sos heredero, sos especial para Dios, sos preciado, sos obra maestra, fuiste creado o creada para su gloria, sos templo del Espíritu Santo, sos bendecido, somos más que vencedores. Todo lo que te diga lo contrario a eso no es verdad y es una mentira que ha querido venir a establecerse en tu mente, y eso no es lo que Dios ha hablado acerca de vos. Son argumentos que se han levantado en contra de lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha diseñado para ti. Amo lo que dice 2 de Corintios. ¿Cómo lo explica? 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo 4 al 5. Vea lo que dice: usamos las armas poderosas de Dios. ¿Puedes decir conmigo armas poderosas de Dios? No las del mundo. Vuelvo a repetirlo. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. ¿Saben? Hay mentiras que lo que hacen es que quieren asentarse en nuestra mente, en nuestra lógica, y muchas veces tienen sentido. Y por eso a veces decimos: sí, no, es que tiene lógica, no está fluyendo, entonces por supuesto eso tiene lógica. Y empezamos, según nosotros, a razonar cosas que Dios ni te ha dicho. Y obedecemos a esas lógicas o a esas mentiras que ni vienen de Dios, que no son su voluntad, porque tiene lógica. Y no consultamos a Dios, y no consultamos con su palabra, y no consultamos con el Espíritu Santo y en oración y discerniendo en comunidad, que eso lo vamos a ver este año y lo vamos a estudiar el discernimiento de Dios en comunidad, que también es muy importante. Necesitamos aprender a escuchar también esa voz de Dios. Y se van entonces estas mentiras fortaleciendo por repetición, por emociones, por experiencia. Y entonces el enemigo viene con todas estas mentiras de que no valemos, de que nos odian, de que sos fea, de que sos tonto, que todo estaría mejor sin nosotros, de que somos langostas. Y nos lo creemos. Y se vuelve una fortaleza mental.
Y terminamos tomando decisiones muy insensatas porque se crearon estas fortalezas. Pero hoy Jesús, y por medio de su palabra, pueden venir a sanar esa percepción en el nombre de Cristo Jesús. Y puede venir a hacerte libre por la palabra que hoy te está siendo hablada. En el nombre de Cristo Jesús se puede derribar toda fortaleza que ha venido a hacer y construir en tu mente y en tu corazón. Y todo ese argumento se derriba hoy, porque la sangre de Jesús es suficiente en tu vida. Su verdad es suficiente en tu vida para que creas en la verdad de Cristo y en lo que Cristo ha hablado y ha hecho sobre ti. Hoy eso es lo que creemos, y eso lo creo yo sobre ti, en el nombre de Jesús. En segundo lugar, el argumento de la imposibilidad. En el versículo 31 dice, no podemos. ¿Cuántas veces decimos esa palabra? Es que no puedo. Y a veces lo decimos como muletilla. Ay, no, yo no puedo con esta persona. Ay, no, es que yo no puedo con eso. Y lo decimos a veces como con muletilla. Pero aquí lo dijeron ellos. No podemos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Versículo 32. Es una tierra que devora a sus habitantes y niega la posibilidad. Israel no fue detenido por su mentalidad de derrota. Y a veces nosotros decimos, no puedo, es que ya lo intenté, es que, no va a funcionar. Y ahí estaban peleando ya con su primer gigante. No estaban peleando con el gigante ya en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. El gigante estaba dentro de ellos. Estaba en su mente. Y no se estaban dando cuenta que ya estaban peleando con el primer gigante. No estaba afuera, estaba dentro. Y necesitamos aprender a discernir que a veces esos gigantes están dentro y no afuera. Y empezar a derribarlos en el nombre de Jesús. Tenés el poder, tenés la autoridad, tenés el Espíritu Santo dentro tuyo. Tenés la palabra de Dios. Hay semillas de la palabra de Dios sembradas en ti. Empieza a utilizarlas, a creerlas, a regarlas. Dios las quiere usar. Dios las riega cada vez que venís aquí a la casa de Dios, cada vez que escuchás su palabra, cada vez que adorás. Esas semillas están creciendo, están germinando, están siendo cultivadas. Algo está pasando. Tienes que creerlo, tienes que sentirlo, tienes que verlo. Está trabajando dentro de ti. Y pueden ser utilizadas por Dios para que puedas ver el propósito cumplido sobre tu vida. El sentido, el significado de Dios sobre tu vida. A veces decimos, es que ya lo intenté. Quiero preguntarles, ¿cuántos aquí han intentado algo una vez? Levántame la mano. Los que no me levantaron la mano nunca han intentado nada. ¿O en qué están pensando? Ok. ¿Cuántos han intentado algo 2 veces? Ok, un aplauso a las personas que han intentado algo 2 veces, por favor. ¿Cuántos han intentado aquí algo 5 veces? La misma cosa 5 veces. Muy bien, muy bien. Ok, un aplauso a las personas que han intentado algo 5 veces. ¿Cuántos aquí han intentado algo 15 veces? Excelente, un aplauso a las personas que han intentado algo así 15 veces. Ok, ya estaba un poquito más largo. ¿Cuántos aquí han intentado algo 20 veces? Muy bien, por favor aplaudámosles. Ahora, no sabemos qué es. Tal vez perseverantes, intensos, no sé, algo muy bonito. A veces Dios nos pide intentarlo una y otra y otra y otra y otra. Y a veces nosotros ya lo hemos intentado 3 y decimos, ay Señor, 4. Y ve a sus hermanos, 15, 20.
Pero a veces nos quedamos con el argumento de, no, ya no puedo. No, ¿para qué intentarlo una vez más? Y nos quedamos en ese no puedo. O en ese, ya lo intenté mucho. Y no te das cuenta que tal vez aquella otra vez ya era la vencida. Hay gente que se queda en el famoso dicho, la tercera es la vencida. Hay gente que te puede decir, la 20ª es la vencida. ¿Sí? Yo hay cosas que he intentado hasta 100. No sé, no las he contado, pero le puedo decir, montones. Y hay cosas que todavía hasta el día de hoy sigo intentando. Y ya he perdido la cuenta. Porque así es. La perseverancia, la constancia. Y cuando es en Dios todavía mejor, porque hay algo a lo que nos podemos aferrar, que a una palabra que sé que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Él es un Dios fiel. Él es un Dios que cumple. Él es un Dios que hace. Él es un Dios que abre. Él es un Dios que camina con nosotros. Lo que pasa aquí era exactamente esto, que habían 10 espías que le estaba diciendo a todo el mundo, no lo van a poder, no podemos, es que es demasiado difícil, pueblo, dense por vencidos, no podemos, Moisés, desgraciado, nos mintió. Literal. Entonces todos estaban furiosos con Moisés. Y aquí había un Josué y un Caleb, que me gusta muchísimo, representando la fuerza de la juventud en Josué, y un anciano sabio en Caleb, los dos igual con una fuerza en su espíritu, diciendo, sí se puede, pueblo, sí se puede, Dios va con nosotros. Pero aquellos, si estuvieran aquí, seguramente estarían diciendo, no hombre, el 2016 no esperen nada, 2016, estoy en otro tiempo, yo me disculpan. 2026, no esperen nada, todo va a ser horrible, pésimo, el mercado está cayendo, aquí y allá, los hombres, las mujeres, ve. Claro, qué fácil escuchar esas voces. Pero estos dos, ellos sabían que no dependían ni del mercado, que no dependían de los gigantes, que no dependían de esas grandes fortalezas que veían en Canaán. Sabían que dependían de su Dios. ¿Que había que ser sabios? Por supuesto que sí. No estoy diciendo que uno se vuelva un loco y que solo lo que Dios diga y que no vivimos en este mundo. Pero sabían que dependían de un Dios vivo y de una palabra que es viva y que es eficaz y que es cortante como espada de 2 filos. Pero el pueblo prefirió escuchar las voces de derrota, la voz de la imposibilidad, la voz que no valía la pena. Mi pregunta para vos es, ¿cuáles voces estás escuchando? ¿Qué voz estás escuchando para este 2026? ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Cómo estás agudizando tu oído para escuchar lo que Dios está diciendo? Lo que te está diciendo a ti, lo que está diciendo a nuestra iglesia. ¿Cómo es posible que 2 grupos pudieran ver las mismas circunstancias, la misma tierra, los mismos gigantes y tener 2 actitudes diferentes? Porque a veces nosotros decimos, bueno, pero es que esa persona ha vivido circunstancias muy diferentes a las mías. Pero ellos, los 10, y ellos 2 estaban viviendo las mismas circunstancias. Viviendo en el mismo lugar, con los mismos líderes, la misma comida, la misma tienda, la misma cosa. Pero diferente actitud. Diferente actitud. ¿Qué marcó la diferencia? La obediencia a lo que Dios estaba diciendo. No hagamos caso a la voz de Dios.
Somos langostas. Son demasiado grandes. No vamos a poder. No podemos. Mientras ellos otros estaban diciendo, sí podemos. Dios está con nosotros. Y aquí viene mi tercer punto. El argumento del temor. Ya conocemos lo que dijeron los 10 espías, que dijeron Josué y Caleb. Dice en Números capítulo 14, versículos del 8 al 10. Estas son las palabras de Josué y Caleb. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les será quitada y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Saben cuál es el asunto con el temor? El temor contradice la promesa de Dios. Cuando nosotros entendemos el miedo es una emoción dada por Dios, que obviamente lo que hace es que nosotros respondamos cuando vemos una amenaza. El asunto es que si nosotros hacemos de ese miedo un amo, cuando ya se vuelve temor y hacemos de ese miedo un amo, no estamos haciendo de Dios nuestro Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que ponerle un alto cuando el miedo quiere venir a ser una fortaleza en nuestra mente. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos e inclusive al temor, ponerle un alto y decirle, temor, vos no sos mi Señor. Puedo sentir miedo, sí, soy un ser humano, soy un ser humano, pero yo tengo un Señor y ese es Cristo Jesús. A Él yo le voy a obedecer, aún con mis temores, pero yo a Él le voy a obedecer. Temor, no vas a contradecir lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Temor, tú no tienes la última palabra sobre mi vida. Temor, no te voy a obedecer. Tengo miedo, sí. Siento que no puedo, sí. A veces me siento como langosta, sí. Siento. Pero una cosa es sentir y otra cosa es creer. Yo siento, pero yo sigo lo que creo y creo en Cristo Jesús. Cuando 2 veces en una misma frase se dice no teman, hay que poner atención, porque ese es Dios enfatizando en un mismo versículo: no temas, no temas, no temas, no temas. Y estos espías, Josué y Caleb, les estaban diciendo: ellos no tienen la protección que tú tienes. Ellos no tienen esa protección. Dios está contigo, no temas. He escuchado gente que a veces dice: pastora, es que me han hecho brujería, o me han dicho esto otro, o me dicen estas palabras, o me quieren hacer este mal. Escucha, tú tienes la protección de Dios y tienes la autoridad de Dios, y la sangre de Cristo está sobre tu vida. No temas, no temas. Dios está contigo. Dios está contigo. Y su sangre es suficiente sobre tu vida. Has pecado, arrepiéntete en el nombre de Jesús y empieza a ordenar tu camino. No temas. Él te perdona, Él te limpia, Él te restaura, Él no te condena, Él te puede levantar. Hay siempre respuesta en Dios, hay respuesta en Cristo Jesús a lo que sea que estés pasando. Si estás pasando un momento de desesperación, escucha, tu respuesta siempre va a ser Cristo Jesús. Siempre va a ser Cristo Jesús. Él es el filtro, Él es la respuesta a cualquier argumento que se quiera levantar en tu corazón. En medio de cualquier confusión,
en medio de lo que el hombre, la mujer quiera decir, a favor, en contra, lo que sea, Cristo Jesús. Tú recuerdas a Cristo Jesús, su obra en la cruz, su muerte, su resurrección. Cristo Jesús es suficiente. Es suficiente. Ante esos pensamientos, Cristo Jesús, su sangre lava esos pensamientos. Su obra derriba esos pensamientos que han querido hacer fortalezas en tu mente y en tu corazón. Y por eso hoy como iglesia vamos a recordar esa obra. Y por eso vamos a compartir la Santa Cena. Porque vamos a hacer memoria de la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y hasta el día de hoy no podemos salvarnos a nosotros mismos, vamos a recordar una vez más porque estamos aquí y para quién estamos aquí.